Buenas tardes, Lick. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo vamos? Buenas tardes. Ok, vean. Vamos iniciando la clase del día de hoy. Y vamos a continuar donde nos quedamos el día martes. Nada más quiero preguntarles si tienen alguna duda. Les voy a pedir que si vayan encendiendo la cámara un segundo, nada más para verlos e iniciar. Yo tengo una duda, licenciado. Sí, adelante. La fecha estimada quedó que posiblemente iba a ser el 4 de octubre para el examen. ¿Perdón? La fecha, es que creo que está fallando mi internet el día de hoy. Que la fecha que quedamos el martes pasado, que es a promedio iba a ser el 4 de octubre para el examen, ¿cierto? Sí. Y mi pregunta es que, ¿de qué capítulo viene el examen y de qué libro vamos a trabajar para el examen? ¿Dentro de las diapositivas o...? Del libro de Aragón, Ajá. puse que creo que se llama Fundamentos de la Psicología, de la Psicometría, Evaluación Psicológica de Aragón, sí. De ahí viene el tema, capítulo 1, 2, hasta ahorita ya hemos visto el 1 y el 2. Hoy iniciamos a ver el capítulo 3, ya les digo exactamente. 1, 2, 3 y vamos a ver un poquito del 4 y 5, más o menos. Lo que pasa es que ustedes ven, no me enfoco tanto como en detalles tan amplios, sino que trato de mantener siempre la presentación como de manera general, del capítulo del 1 al 5, porque incluso el capítulo 5 tiene de consideraciones éticas. Y no son capítulos tan largos, realmente. Como pueden ver, ya vimos el 1, ya terminamos el 1 y ya estamos a punto de terminar el 2. De que no son capítulos tan largos. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Alguien más? ¿Hasta este momento? ¿Todos claros? Ok. Voy a compartirles pantalla para continuar donde nos quedamos el día martes, hablando de Alfred Binet y de Theodore Simon. ¿Okay? Y ahorita sí, ya si gustan podemos ir apagando la cámara. ¿Okay? Habíamos hablado como a manera de resumen, habíamos hablado de que la psicología, específicamente en su área y en su rama psicométrica, se enfoca sobre todo en dos componentes a nivel histórico predominantes, que son los antecedentes precientíficos y los antecedentes científicos. Habíamos hecho un recorrido histórico rápido sobre los aspectos más importantes de cada uno de los hitos históricos en relación al desarrollo de cada acción, y habíamos llegado de que de alguna u otra manera, previo al desarrollo del primer test de inteligencia por Alfred Binet y Theodore Simon, habían pasado por algunos procesos de elaboración de pruebas que eran hasta cierto punto pues incorrectos. Por ende, en este sentido, lo importante es entender que a pesar de que fueron momentos quizás incorrectos de desarrollo durante estos hitos importantes, pero nos llevaron a la consecución de una evaluación apropiada o correcta. Para Binet como tal, entonces, la inteligencia o la capacidad intelectual, que recuerden que en este momento todavía no se utilizaba estos conceptos, pero llega a este momento en el cual la persona necesita entonces entender qué es el CI o la capacidad intelectual o el coeficiente intelectual. Y él lo define como tal
que son procesos mentales superiores. Hablábamos, y me hacían la pregunta, creo que fue el grupo número 4, que cuando hablábamos de aquel médico que creía que las protuberancias del cerebro tenían los procesos mentales superiores. Y eso también ustedes lo van a ver en Psicofisio 2 y 3. Aquí hace referencia a todos aquellos procesos intangibles, como por ejemplo aprendizaje, inteligencia, lenguaje, juicio, raciocinio, entre otras cosas. Y Binet como tal creía que la inteligencia no era solamente una habilidad, sino un conjunto de habilidades relacionadas con sentido común, con iniciativa, capacidad de adaptación, como lo habló Charles Darwin en su momento. ¿Recuerdan los procesos de adaptación y los procesos evolutivos? Conciencia sobre sus propias capacidades. Esto se puede conocer también como una metacognición, o sea, pensar sobre nuestros propios pensamientos, la adaptación de la conducta hacia una meta o fines definidos y la persistencia en la que un individuo puede ejecutar a través del emprendimiento. Binet entonces, por eso es realmente tan importante en la historia, incluso en el cuarto piso hay una sala que se llama la sala Binet, que se basa en los procesos de evaluación, porque realmente Alfred Binet fue una de las piedras, de los pilares más importantes en procesos de evaluación. Él plantea como tal que el diagnóstico psicológico, para poder llegar al diagnóstico psicológico necesitamos pasar por los procesos de evaluación. Distintos a los procesos de evaluación médico o distintos a los procesos de evaluación pedagógicos. Si ustedes recuerdan la necesidad que surge de por qué se le encarga a Binet esta tarea, es porque querían distinguir a aquellos niños que tenían dificultades académicas de los que simplemente no se esforzaban. También se destaca que una prueba psicológica debe de contar con 3 requisitos importantes que más adelante lo vamos a ver también, los vamos a volver a tocar, que son tareas simples, y por tareas nos referimos a que sean tareas que en muchas ocasiones no requiera de algún tipo de adiestramiento especial para hacerlos. Que la aplicación sea rápida, sea estandarizada, tenga instrucciones específicas, sobre todo no requiera mayor capacitación de parte del aplicador. Y que los resultados puedan ser contrastados o comparados por otros observadores, que sean entendibles y sobre todo lleven a una conclusión verídica. Estos 3 requisitos, sobre todo la posibilidad de que esto se repita, o sea, que se pueda repetir en distintos momentos y en distintas ocasiones, que esto lo vamos a ver que más adelante, que es la confiabilidad, el hecho de que nos dé resultados similares a través del tiempo y a través de distintas pruebas, va a sentar las bases del proceso de estandarización de las pruebas psicológicas objetivas. En psicodiagnóstico 1, ustedes van a ver que hay una distinción sumamente importante de las pruebas psicológicas, que son objetivas y subjetivas. En el caso de las objetivas, son aquellas que tienen protocolos de calificación de aplicación, calificación e interpretación estandarizados. Y las pruebas subjetivas tienen procesos de aplicación estandarizados, pero que no, la interpretación no siempre es estandarizada. Incluso, recuerdan que habíamos hablado de esto el día martes, que hablábamos acerca de que ya han ustedes participado en procesos de estandarización. Y la estandarización la concebimos como todas aquellas reglas, protocolos que se deben de seguir para asegurar que una aplicación, calificación e interpretación la hagan todas las personas de la misma manera. El hecho, por ejemplo, de que ustedes hicieron la PAA para poder ingresar a la universidad, ese es uno de los ejemplos de
procesos estandarizados de aplicación de prueba. ¿Dudas hasta este punto? ¿Vamos bien? Vamos bien. Sí, Ley. Muy bien, Ley. Si pudiéramos resumir entonces los aportes de Alfred Binet para los procesos de evaluación psicológica, podríamos colocarlo en 3 aspectos importantes. El primero es el interés por evaluar habilidades mentales superiores. O sea, en muchas ocasiones algunos de los evaluadores se quedaban cortos o evaluaban de manera incorrecta, como lo vimos con las pruebas de Cattell, que realmente no estaban enfocados en evaluar estas habilidades mentales, sino habilidades físicas. 2, la distinción de las evaluaciones psicológicas como algo independiente de las evaluaciones médicas y pedagógicas. Recuerden que cuando hablamos pedagógica estamos hablando de la valoración de los aprendizajes de un individuo, de un pensum, ¿no? Por ejemplo, una evaluación pedagógica es un examen como el que nosotros vamos a hacer, como los procesos que nosotros vamos a hacer para poder evaluar si realmente ha adquirido estos conocimientos o no. Y la tercera, que es en lo particular la más, si me preguntan a mí, que es como la más toral de sus aportaciones, que es la construcción de la primera prueba realmente psicométrica con valores en términos de confiabilidad y validez aceptables, sobre todo porque evaluaba lo que quería medir y era consistente a través del tiempo y a través de los evaluadores. El hecho que estemos hablando de esta prueba, pues hizo, en términos históricos, voy a hablarles de 2 momentos que son las 2 guerras mundiales. Obviamente han sido catástrofes en sentido de pérdidas humanas, pérdidas económicas y demás, pero por lo menos en el sentido de la evaluación psicológica, realmente las 2 guerras mundiales representaron un avance sumamente significativo en estos sentidos, porque pues principalmente la Primera Guerra Mundial vio la necesidad de colocar a las personas idóneas en los puestos idóneos. Y en la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta que pasaba muchísimo que las personas que se ofrecían para ser pilotos, para manejar ciertas armas o manejar ciertos procesos de inteligencia, pues quizás no eran los más aptos porque tendían a tener accidentes, ya sea por accidentes por desconcentración, por fallas en sus procesos, en su procesamiento de información. Así que empezaron a detectar esta necesidad de encontrar a los individuos mejor calificados para esos puestos. Y a partir de ello, una de las pruebas más importantes que nace es el test Army Alpha y Army Beta, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Porque aquí entonces se empieza a solicitar que las personas sean capaces de cumplir con requisitos mínimos, como seguir instrucciones orales, razonamiento aritmético, matemático, juicio en situaciones prácticas, conocimientos verbales, por ejemplo, comparaciones de antónimos y sinónimos, habilidades de tipo de organización, completar series numéricas, analogías, información general. Y en el caso, porque pues obviamente todas estas pruebas fueron desarrolladas en su idioma original, en su idioma que era inglés, obviamente se encontraban también con personas que quizás no podían o no hablaban este idioma, pues salieron con una alternativa que era plantear una prueba que fuera explícitamente no verbal. Y no verbal se refiere a que a una persona sin hablar el idioma oficial, pues pudiera encontrar una solución y poder evaluar este tipo de habilidades. En 1914 nace la primera prueba de personalidad como tal, que es conocida como the Personal Data Sheet o el inventario de datos personales, que sobre todo trata de evaluar algunos aspectos como neuroticismo e inestabilidad emocional.
un breve apartado. Recuerden que cuando en esta etapa, en los primeros años del siglo XX, pues obviamente no existían todavía en ese momento los manuales diagnósticos y estadísticos, como por ejemplo, no podían distinguir de repente algún trastorno del estado de ánimo como ansiedad y depresión, simplemente lo corroboraban como neuroticismo o como psicastenia, que incluso en medición 3, cuando vean el MMPI, va a encontrarse con algunos datos o algunos nombres que quizás les van a parecer un poco diferentes, como el caso de histeria conversiva o hipocondriasis, y ese tipo de trastornos que en ese momento eran aceptados, pero que ahora pues han ido evolucionando. En 1921 se crea el test de manchas de tinta de Rocha, tratar de evaluar sobre todo algunos de los aspectos, porque para 1921 ya había finalizado la Primera Guerra Mundial, y trataron de establecer o de estimar cuáles fueron algunos de los daños a nivel psicológico que pudieron sufrir las personas. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, pues hubo muchos cambios en aspectos relacionados con tecnología, aviones, tanques de guerra, que para la Primera Guerra Mundial no, apenas digamos estaban en pañales, por así decirlo, en este sentido. Por ende, se necesitaba contar con las personas que contaran, que tuvieran obviamente pues las aptitudes de tipo mecánico, tipo motriz, manual, velocidad, coordinación visual. Y aquí es donde nace todavía con mucho mayor auge los procesos de evaluación. Hay un estimado en el caso de la Primera Guerra Mundial que aproximadamente en Estados Unidos se trató de evaluar entre 1 a 2 millones de personas, pero para la Segunda Guerra Mundial se evaluó entre 10 y 20. O sea, un aumento considerable, básicamente 10 veces lo que se trató de evaluar en la Primera Guerra Mundial. Por ende, la necesidad de empezar a evaluar a personas en condiciones grupales también fue algo sumamente importante. Incluso en el caso de, para poder generar descripciones de puesto, o sea, generar las capacidades o habilidades que un individuo necesitaba cumplir para poder estar entonces en eso. En esta situación es en 1935 que la Sociedad Psicométrica Americana nace como tal con la idea de estimular el desarrollo de la psicología como una ciencia tanto cuantitativa como racional. Bueno, como un dato un poquito previo, es en los primeros 10 años del siglo XX que se forma la APA, Asociación Psicológica Americana, y posteriormente a esto pues hay algunas divisiones como las divisiones de la psicología clínica, división de la psicología industrial y organizacional, que nace, y es en 1935 que nace esta sociedad o división psicométrica. Es en 1946 que S.S. Stevens empieza a proponer que en virtud de la cantidad de evaluaciones que hay, en virtud de las diferentes escalas de medición que deben de cumplir con ciertas técnicas estadísticas y que deben de tener, contar con ciertos valores que acrediten que realmente las pruebas son válidas y que son fiables. Y en 1954 se publican las primeras recomendaciones sobre técnicas para el uso de las pruebas. Como por ejemplo, ustedes ya vieron en métodos 2, algunos métodos de confiabilidad, como por ejemplo la división por pares, las correlaciones de Pearson y Spearman. Y todo esto pues fueron ciertos lineamientos que llevaron a entender que las pruebas necesitan cumplir con estos requisitos para ser consideradas dentro de este rango. Como les digo, que gocen de confiabilidad y validez. ¿Estamos bien? ¿Dudas?
Todo claro. Todo Ok. claro, Lick. Todo bien, Lick. Voy a dejar de compartir un segundo porque, y esa es la última diapositiva, porque quiero que ustedes se vayan a la página 37 y a partir de este punto, yo no voy a poder, no lo vamos a ver de manera detallada, pero sí me gustaría que por lo menos cuando finalicemos la clase, pues vayan a revisarlo porque es una línea de tiempo. Ustedes ven, son 3 páginas, desde la página 37 hasta la página 40. Porque aquí pone todos los todos los hitos importantes que se han desarrollado desde la creación de la psicología, aquí en 1890, a partir de Wilhelm Wundt, James McKean Cattell, que hemos hablado de test mental, Clark Wissler y sus estudios con los valores de Cattell. Y todo esto realmente va a permitirle que ustedes tengan como una idea un poco más amplia en términos de tiempo en ese sentido. ¿Ok? Está bien. Ok. Súper. ¿Dudas entonces sobre estos primeros puntos? Para poder, que con eso finalizo la presentación que teníamos ahorita. Si no hay dudas, avanzo a la siguiente. La verdad es que, como les digo, no creo que haya tanta duda, sino que realmente las pruebas, perdón, la primera unidad es sumamente teórica. Con esto paso entonces al capítulo número 3, que son los conceptos fundamentales en la evaluación psicológica. Recuerden que tienen tarea, ¿verdad?, para esta semana sobre la revisión bibliográfica de los conceptos que les pedí. Porque ahorita vamos a hablar acerca de esto y espero que, pues, esa es información de Método 1, así que espero que ya puedan ir manejando estos conceptos. Ok. Vamos iniciando por acá entonces. En primer lugar, este es un objetivo que todas las ciencias comparten, ¿no? Desde la medicina hasta la psicología, la matemática, porque siempre va a tratar y tiene 3 objetivos importantes, que es describir, explicar y predecir los fenómenos que estudia. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la medicina, lo que trata de hacer es describir una enfermedad, explicarla cómo funciona, cómo se puede combatir y a partir de la utilización de ciertos medicamentos, predecir el resultado de dichos procesos. O, por ejemplo, si lo vemos desde la matemática y tratamos de establecer los estudios cuantitativos de ciertas variables, se describen, se explican y se predicen. Y digamos, como este ciclo es algo inherente a todas las ciencias, porque lo que siempre va a tratar de hacer es evaluarlo desde esos 3 puntos importantes. Porque todas las ciencias nacen como una teoría, nacen como una especulación de algo que posteriormente las mentes brillantes de cada área pues se van a dar a la tarea de tratar de comprobar. Y en el caso de la psicología, la medición, bueno, recuerden que la psicología experimental de Wundt, de Watson, de Pavlov, trata de medir algunos aspectos, pero donde realmente la psicología adquiere ese paso importante es por medio de la psicometría como tal. Porque al final, el hecho de que nosotros empecemos a utilizar pruebas, porque vamos a ver un poquito más adelante que realmente la medición psicológica es una área sumamente compleja, a diferencia, por ejemplo, de ciencias exactas como la matemática, las ingenierías, la medicina o aspectos relacionados como nutrición, por ejemplo. Son un poquito menos complejos, pero la psicología realmente es amplia, es sumamente vasta.
Y el hecho de que nosotros empecemos a utilizar estos procesos de medición psicológica son los que elevan a la psicología de una ciencia suave. Hay algunos autores que denominan ciencias como no exactas o suaves, y la eleva a un proceso de ciencia, realmente lo eleva de categoría, es la medición psicológica. Porque aquí nosotros tratamos de evaluar, tratamos de describir, explicar, y lo que tratamos de hacer y lo que tratamos de explicar y predecir es algo sumamente complejo, que es el comportamiento de las personas. El comportamiento de las personas a través del tiempo, el comportamiento de las personas en una situación o condición en especial, el comportamiento de las personas en hitos o eventos estresantes de la vida, en hitos de repente complejos, en pérdidas, fallecimientos, guerras, pandemias, entre otras cosas. Obviamente, nosotros necesitamos entender que la psicología estudia variables que no se pueden medir en absoluto. Y les quiero hacer una pregunta. ¿Qué entienden ustedes por medir algo en absoluto? Que no se puede medir del todo completo, no como tener algo fijo, por así decirlo. Exactamente. Gracias, Lucy. Exactamente. Medir algo en absoluto es, por ejemplo, usted está, vaya, ahorita antes de la clase estaba cocinando con mi esposa. Nosotros somos bien especiales en términos de alimentación y estábamos, porque tenemos ciertos lineamientos nutricionales, y estábamos midiendo la carne, estábamos pesándola. Entonces, cuando yo la estaba pesando, y yo decía, en mi mente, pues me estaba preparando para la clase, pues en mi mente decía de que lo que medí es lo que es de carne, no hay más carne. O sea, eso es todo lo que hay. Entonces, esa es una medición absoluta, cuando yo mido la totalidad de un aspecto. O por ejemplo, yo evalué o medí el peso de la carne, pero también usted puede medir muchas otras variables en absoluto, como por ejemplo, la temperatura corporal es una medición absoluta, la altura, el peso, la edad, otras variables como el sexo. Realmente todas esas son mediciones en absoluto. Pero cuando nosotros hablamos de las variables que estudia la psicología, que no se pueden medir en absoluto, solamente se pueden medir de manera indirecta. Se pueden medir como un aproximado. ¿Qué entienden entonces? Porque solamente se puede medir un aproximado. Solo pues define una parte de lo que está buscando medir. Exactamente. Gracias, Vanessa. Solo podemos evaluar una parte, un estimado de esa variable que nosotros queremos estudiar. ¿Qué ejemplos se les ocurre cuando hablamos de variables que no se pueden medir en absoluto? Como tratar de medir los nacimientos diarios de un país, no se puede sacar exactamente la cantidad, solo un aproximado. O sea, digamos que sí y no. En Honduras quizás no, pero en otros países que tienen sistemas de evaluación y de medición mucho más eficientes, sí. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo se les ocurre de algo que no se puede medir en absoluto? Puede ser la pobreza, licenciado. La pobreza podría ser, generalmente se estima algo. Y tratando de llevarlo hacia lo que nosotros queremos evaluar en términos de psicología, ¿qué se les viene a la mente? La inteligencia y el conocimiento, Lick. La inteligencia, el conocimiento, Las emociones. las emociones, la personalidad, La actitud, Lick. actitudes con C y aptitudes con P, también se pueden evaluar de manera
indirecta. Estado de ánimo, porque realmente es cambiante, es fluctuante. Usted, para cuando inició la clase, no tenía conocimiento de lo que estamos hablando de medición en absoluto. Ahora lo tiene. Entonces eso quiere decir que en un lapso de 34 minutos, usted ha cambiado. Ya su conocimiento se expandió. Y por ahí algunos van a decir, bueno, pero tal vez se me olvidó algo de otra clase. Bueno, está bien. Pero se va ampliando, va moviéndose. Cada vez va convirtiéndose en algo más y más grande. Por eso no podemos evaluar algo o medir algo en absoluto. Porque lo que nosotros vamos a medir también en términos de en psicología son atributos de una conducta. ¿Y a qué nos referimos con esto? Porque, a ver, si yo les hago la pregunta, ¿cómo medimos la temperatura? Un termómetro. Con un termómetro. ¿Y qué resultado me da? Pues la temperatura que es. Un valor, ¿no? Me da un valor numérico que luego se puede interpretar conforme a los distintos sistemas. Porque vaya, si usted lo piensa en tema de clima, pues un valor de 30 grados centígrados es un clima caliente, pero no exagerado. Pero 30 grados para la temperatura corporal de un individuo es baja. O si usted lo ve, 30 grados al momento de cocinar no es nada. Entonces, vean, esas mediciones sí son mediciones absolutas. Quizás tienen distintas formas de aplicación, pero al menos en términos de psicología, lo que nosotros medimos son atributos de la conducta. Porque, bueno, yo les pregunté ahorita, ok, ¿qué define la temperatura? Y usted me dijo un valor numérico a través de un instrumento. Pero yo le pregunto a usted, ¿qué define a alguien que sea alegre? Pues según lo que se puede ver, que sonría mucho. No sé, que su tono de voz podría ser también, que sea más, bueno, que no sea así bien bajo, ya, bien desanimado. Más enérgico. ¿Qué más? Sí, que sea entusiasta, Lick. Entusiasta. Algo interesante que dice más, pero más con respecto a qué. Entonces, vean, ahorita estas preguntas a veces son retóricas. No necesito que de repente lo contesten, sino lo que yo quiero es como que ustedes entiendan algo distinto a esto. Porque cuando yo hablo, por ejemplo, de alguien alegre, hay una infinidad de formas de medirlo y de describirlo. Como a alguien que tiene un tono de voz, que sonríe, que constantemente habla de experiencias positivas, que es una persona positiva, que transmite energía, etcétera, etcétera. O sea, hay una infinidad de aspectos relacionados. Pero en el caso de cuando yo hablo de evaluar este tipo de cosas, también nos ocurre que si yo les pregunto ya por un concepto igual de complejo como inteligencia, ¿cómo puede decir usted que alguien es inteligente? Por ejemplo. Por su buena, Puede ser por la forma que se desenvuelve. por cómo se desenvuelve. Otros podrían decir que por sus notas. Otros podrían decir que por la capacidad de aprender cosas rápidas. Algunos sistemas educativos se basan mucho en los procesos memorísticos y por ahí esa es una habilidad apreciada en la inteligencia. Pero al final yo no puedo tocar la memoria. No, bueno, podría tocar ya en una autopsia, digamos, aspectos, estructuras como el hipocampo, como el encéfalo, etcétera, ¿no? Yo podría tocarlos, pero como tal no puedo tocar estos atributos. No los puedo palpar, no son medibles en términos tradicionales, sino que lo que yo voy a medir
en el caso de psicología, son atributos de estas conductas. Por ejemplo, si hablamos de inteligencia, voy a evaluar todo lo que acabo de decir. Conocimientos verbales, conocimientos de fechas, memoria, capacidades organizativas, juicio, razonamiento. Pero todo eso es una parte del rompecabezas de inteligencia. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí. Excelente. Perfecto. Los atributos psicológicos entonces se miden mediante indicadores, o sea, los indicadores que son instrumentos que nos van a mostrar indirectamente una parte, una muestra del atributo que nosotros pretendemos medir. Porque como ya partimos de la verdad que no podemos evaluar algo de manera absoluta en psicología, nada más vamos a poder obtener una muestra de esto. Por ende, los instrumentos de medición como tal tienen tres objetivos importantes. El primero es ayudarnos a identificar y clasificar el atributo que medimos. La pregunta, volviendo a la pregunta que teníamos con respecto a la prueba de Cattell. Ustedes se dieron cuenta de que todos los ítems relacionados para medir la capacidad mental según Cattell eran más bien físicos. Y entonces pasamos por ahí, porque quizás es la fuerza de agarre, o quizás la presión o la temperatura que podía mostrar, las variaciones que podía mostrar un individuo, hacían referencia a atributos físicos, no mentales. Entonces, nos ayudó a identificar y a clasificar lo que queremos medir. Si yo quiero medir temperatura, necesito un termómetro. Si necesito medir el peso, una balanza. Si necesito medir la estatura, pues necesito un metro. Igual para psicología. Si yo quiero evaluar inteligencia, necesito una prueba que evalúe esos aspectos, esos atributos, y no otros. Ese es el primer punto. Nos va a permitir identificar y clasificar el atributo que medimos. En segundo lugar, nos ayuda a tomar decisiones acerca del procedimiento de intervención. Recuerden que Binet se le pidió identificar a las personas que tenían dificultades en estas áreas. ¿Y para qué? Para poder entender entonces a los individuos desde este sentido, desde este aspecto. Y por ende, generar las adecuaciones en pensum, en formación, para que las personas no se fueran quedando atrás. Y finalmente, lo que busca es corroborar la eficacia de la intervención. Eso quiere decir, a partir de la información que obtuvo el individuo, vamos a tratar de evaluar qué tan bueno es el resultado que obtiene y qué tan buena es la intervención. Perdón. Para ir mostrándoles algunos ejemplos. Este es un ejemplo de una prueba de inteligencia que se llama el test de matrices progresivas Raven, que lo van a ver en la clase de medición 3. Vean, aquí este es un test de tipo no verbal, porque a la persona lo único verbal que se le da es la instrucción. Y en el caso de la instrucción es que la persona debe de encontrar entre la lista de esas 6 opciones que ven en la parte de abajo, aquella que haga correcto el patrón que pueden observar. Y si ustedes ven, hay distintas opciones que nos llevan a tratar de clarificar estos puntos. Como por ejemplo, si ustedes logran observar, hay 3 partes de esta matriz, ese es el nombre que recibe, y cada uno de ellos tiene información relevante. Cada uno de ellos tiene información que nos va a orillar o nos va a orientar hacia la consecución de la respuesta correcta, que es esa, voy a rayárselas, que es esta cuarta que está por aquí en blanco. Basado solo con la información que yo les acabo de decir, ¿cuál de entre las opciones, cuál de entre estas 6 opciones
dirían ustedes que es la correcta? Vamos a dar unos 30 segundos. La 5, Lick. Ok, la 5, La 3, Lick. 3. ¿Qué más? La 2 tal vez. La 2, Yo digo que la 3 también, Lick. la 3. Ok. Vamos por partes. Si ustedes pueden observar, la forma de interpretar se puede interpretar tanto de manera vertical como de manera horizontal. Entonces vamos por partes. Aquí esta primera opción a mí me da 3 áreas importantes, 3 figuras geométricas importantes, que es un cuadrado, un rombo y un círculo. En el siguiente, al lado derecho, tenemos un cuadrado y un rombo sin círculo. Y en la siguiente, nosotros tenemos un cuadrado y un círculo sin rombo. Con esta información, ¿qué pieza faltaría? Ahora, basados en este razonamiento. En esa pieza faltaría el círculo. ¿Perdón? El círculo. ¿Círculo? ¿Solo el círculo? En esa pieza de ahí. Ok. Vean, no es un ítem fácil, así que no se sientan estresados ni nada por el estilo. La respuesta correcta es la 5. Por si ustedes ven, de a poco se va desintegrando, por así decirlo. El primero tiene, este primero tiene todas las piezas, a este le hace falta una pieza, a este le hace falta una pieza, y a este ya solamente corresponde ya la última pieza. Pero vean, todo este término no es algo fácil, es una prueba compleja que va acrecentando su dificultad. Ese es uno de los ejemplos de pruebas de inteligencia. ¿Qué tratamos de medir acá? Lógica, razonamiento, elementos secuenciales, lógica matemática. Otro ejemplo que nosotros nos podemos encontrar como escalas de depresión, por ejemplo. Las escalas de estado de ánimo generalmente tienen aspectos que van utilizados como un tipo cuestionario. Y este cuestionario generalmente puede tener 2 tipos de respuesta. Puede ser que sea de sí o no, o verdadero y falso, o puede tener una escala tipo Likert. Como ustedes recuerdan cuando vieron esto en métodos 1, escalas de tipo Likert. Sí, Lick. ¿Sí? ¿A qué nos referíamos? De que el número tenía un valor. Sí, pero aparte de eso, recuerden que lo que nosotros queríamos evaluar en tipos de Likert es la actitud como tal, porque generalmente podía tener desde 3 hasta, más grande que he visto, hasta 9 posibles opciones de respuesta. Los más típicos son los de 4 o 5, como por ejemplo, de totalmente de acuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. ¿Sí? Ese es otro tipo de pruebas que ustedes van a encontrar. Lo van a ver, por ejemplo, en 16PF, en medición 4. Y el de tipo verdadero y falso, que es una respuesta dicotómica, o sea, solamente 2 opciones de respuesta, lo van a ver en MMPI, por ejemplo, una prueba de personalidad. Y esto generalmente se le va a ir asignando puntajes, y estos puntajes, lo vamos a ver un poquito más adelante, pues ustedes van a observar que el individuo necesita entonces contestar, y finalmente se le va a asignar acorde a su respuesta estos puntajes. Y hay puntajes para interpretar estos valores.
Por ejemplo, ustedes observan, hay 15 ítems. Los ítems se consideran como esas preguntas y estos ítems van a depender del tipo de respuesta que dé para saber si se le asigna un punto o 0 puntos. Como por ejemplo, como lo que nosotros estamos tratando de evaluar aquí es la escala de depresión, vamos a ver que todo lo relacionado con los aspectos que aludan a algo relacionado con depresión van a puntuar. Como por ejemplo, ¿está satisfecho con su vida? Si usted está satisfecho con su vida y responde que sí, no suma puntos. Pero usted responde que no, hace referencia a un síntoma de la depresión, que es la insatisfacción. 2. ¿Ha renunciado a muchas actividades? Si responde que sí, hace referencia a una disminución de su funcionamiento. 3. ¿Siente que su vida está vacía? 1. Sí, 1. Suma un punto. Eso quiere decir que es una persona que ha perdido interés por muchas cosas en su vida. Y así, cada uno de los 15 ítems. Y estos valores luego se van a contrastar. Aquí en la parte baja se contrastan. Valores entre 0 y 5 va a ser un valor de estado de ánimo normal. Si está entre 6 y 9, puede ser considerada como una depresión leve. O un valor igual o mayor a 10, pues se puede considerar como una depresión establecida, o sea, que está presente. Otro ejemplo de pruebas, este es el test de Stroop. El test de Stroop trata de distinguir personas que en algún momento tengan ciertas dificultades en términos neurológicos, porque la persona, se le da la página y a la persona se le pide entonces que marque todo aquello, todas aquellas respuestas, porque hay dos tipos. Todas aquellas respuestas que coincidan el nombre con el color. Porque ustedes ven, el primer ítem dice rojo, pero está escrito en azul. El segundo dice azul, pero está en verde. El tercero dice verde, está en rojo. El siguiente rojo, pero en azul. Y así. Entonces, se le encarga que la persona pueda tener y se le da un tiempo límite para poder identificar todos aquellos aspectos relacionados con estos valores. Eso quiere decir, requiere que la persona tenga rapidez, pero a su vez pueda discriminar ciertos aspectos relevantes de los irrelevantes. No pretendo aquí que ustedes entiendan cada uno de los ítems, porque realmente no es el objetivo. Solamente quería poner esto como ejemplo para que ustedes observaran esta situación. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Dudas? Todo bien, Lick. Todo claro, Lick. Solo una, licenciado. ¿Solo una qué? Duda, es en ese que nos presentó de escala, ese 0 a 5 normal, ¿quién lo determina? Ah, ya vamos a ver cómo se llega a eso. Eso lo vamos a ver. Incluso vamos a ver de que hay una teoría que se llama la teoría del escalonamiento que critica un poquito esto, porque esa misma pregunta que usted se acaba de hacer es una pregunta que muchas personas se hacen. O sea, ¿por qué de 0 a 5? ¿Por qué no de 0 a 4 o de 0 a 6? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Ok. Entonces empecemos por qué es la medición. Habíamos hablado acerca de esto en el primer día, pero para efectos ya de la clase y efectos evaluativos, vamos a entender que la medición como tal, el objetivo que nosotros perseguimos es determinar cuánto, ¿sí? Cuánto en términos cuantitativos está presente un atributo en una persona. Esto quiere decir de que necesitamos cuantificar. La medición como tal, entonces, va a consistir de un conjunto de normas para poder asignar
estos números a los objetos de modo tal que estos números representen cantidades de atributos. Volviendo a la pregunta que la pregunta que me hacían ahorita. ¿Por qué 5? ¿Por qué no 4 o 3? ¿Por qué no 10? Porque esta habilidad la vamos a ir desarrollando en la medida que tengamos la experiencia. Y, como les digo, la medición es asignar un puntaje, un elemento cuantitativo a una prueba, y esto es para poder determinar qué tan presente está un atributo en una persona. Veámoslo desde el punto de vista médico. Por ejemplo, cuando usted se siente enfermo y usted va al médico, el médico le pide una serie de exámenes de laboratorio y trata de estimar entonces, por ejemplo, cuántos glóbulos blancos tiene en esa muestra de sangre para poder determinar si lo que usted está viviendo es una infección. O por ejemplo, el hecho de lo que nosotros estamos haciendo aquí en la universidad, que como profesor yo voy a estimar y voy a evaluar a ustedes y voy a asignarle un puntaje para poder determinar si usted tiene los requerimientos necesarios para poder avanzar a la siguiente clase. Esto ocurre en casi todos los ámbitos, pero en términos de psicología, de medición psicológica, vamos a ver que estos atributos que nosotros queremos medir generalmente van a poder organizarse. Ahorita vamos a hablar de los elementos nominales, ordinales e intervalares. Así que la medición como tal entonces es asignar un conjunto de normas para poder asignar números. ¿Ok? O sea, la medición es todas las reglas que nosotros debemos de cumplir para poder asignar estos puntajes. ¿Y para qué queremos? Porque el objetivo de la medición es asignar, es cuantificar qué tan presente, cuánto está presente un atributo en una persona. Los propósitos de clasificar y cuantificar los atributos de las personas y objetos reales para poder definir si las propiedades medidas caen en las mismas o en diferentes categorías. Las operaciones tienen como objetivo obtener medidas de acuerdo a un conjunto de normas. A ver, Orlando, en español, ¿qué significa eso? Por ejemplo, imagínense que yo les hago una pregunta en el examen. Imagínense, vaya, para ponerles un ejemplo, yo les puse el periodo pasado a mis estudiantes de psicología general como puntos extra. ¿Cómo se llamaba el libro de la clase? Lastimosamente muchos fallaron, pero bueno, ese es otro tema. Si yo quiero estimar, yo quiero cuantificar, ¿verdad?, ¿cómo se llama el libro de la clase? Solo hay una respuesta. El libro se llama Psicología, ¿verdad? Ni se llama Psicología General, ni Fundamentos de la Psicología, ni Introducción a la... No, se llama Psicología. Es el libro de Morris y Meister. Entonces, esa es la respuesta correcta. Eso quiere decir de que esa es la regla para poder cuantificar. Si la persona respondió de manera correcta, o sea, que respondió el nombre correcto del libro, se le asignaba un punto. Eso quiere decir que pude cuantificar ese conocimiento. ¿Sí me siguen? ¿Sí me entienden por acá? ¿Vamos bien? Sí, Lick. Perfecto. Ahora, como hablábamos, los atributos son aquellas características determinadas y particulares de los objetos. Hay atributos de todo tipo. Hablábamos de atributos físicos, atributos emocionales, atributos psicológicos. Y nos vamos a enfocar principalmente en los atributos psicológicos. ¿Cuáles son entonces estos pasos en la medición? Hay 4 momentos importantes en la medición. Y lo primero es
identificar el objeto o sujeto que se medirá. ¿Qué entienden por esto? Como que usted, Lick, no puede ponerle el termómetro a alguien que se va a medir el peso. Exactamente. Tiene que ¿Y ese sería el objeto o el sujeto? Sería como el objeto. Exactamente. Pues bien, lo que nosotros requerimos como primer paso, como cualquier situación, ¿verdad? Es identificar el objeto, o sea, lo que yo quiero medir, y el sujeto, o sea, en quién lo quiero medir. Volviendo al ejemplo nuestro. Yo lo que quiero medir es el conocimiento de los conceptos generales de los fundamentos de la psicología y de la medición psicológica. Eso es lo que yo quiero medir. Y voy a aplicar un examen entonces para los sujetos, que son ustedes, y poder entonces estimar esto. Si yo lo que quiero medir son los conceptos básicos y fundamentos de la medición psicológica, no voy a ir y le voy a preguntar acerca de física cuántica. Ese no es el objeto. Y si ustedes son los sujetos, yo no voy a ir a medir esto en los muchachos de métodos 2. Así que, primero, identifico el objeto, lo que quiero medir, y el sujeto, en quién lo quiero medir. Paso 2. Voy a identificar... Licenciado, Adelante. una pregunta. Eso iría por decirlo así, digamos. Yo quiero, para dar un ejemplo, yo quiero medir la inteligencia en un niño de 8 años. Entonces, sería por decirlo así, identificar que lo que yo quiero medir va de acorde al sujeto, algo así. Exactamente. Porque vaya, si es un niño de 8 años, no le voy a ir a preguntar algo de un niño de 15. Okay. Quizás puede ser que tenga algún conocimiento sobre esto, pero yo le estaría colocando en una posición desventajosa, ¿cierto? Cierto. Pero para quedar claro, el sujeto es a quien le vamos a hacer, vamos a identificar el estudio, le vamos a hacer, cuando se refiere al sujeto, ¿es a la persona o la herramienta? El sujeto es la persona. El objeto es lo que yo quiero medir y cómo lo voy a medir. ¿Está más claro? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Perfecto. Paso 2, voy a identificar la propiedad del objeto o de la conducta que se quiere medir en el sujeto, o sea, el atributo. Si yo lo que quiero medir es inteligencia, también tengo que determinar qué aspecto de la inteligencia. Porque la inteligencia, y dependiendo de cómo usted quiera ver la inteligencia. Porque yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes cuando estaban en la escuela asociaban mucho sus notas, literalmente sus calificaciones con inteligencia? Yo era uno de los que hacía eso. Sí. Se sacaba buenas notas, pero inteligente. Porque era lo Creo nos que la mayoría, enseñaban, ¿no? Sí, la mayoría. Exactamente. Y entendemos ahora que realmente la inteligencia, que conste, no quiero decir de que los elementos académicos no son una expresión de la inteligencia. Sí lo son, pero no es la imagen completa, no es la historia completa. Porque si yo quiero medir inteligencia, tengo que saber que la inteligencia tiene muchos atributos y que quizás yo no los puedo evaluar todos. Por ejemplo, la primera prueba que yo les enseñé, que era el de Raven, evalúa elementos como razonamiento, secuenciación lógica, entre otras cosas. Pero no mide memoria, por ejemplo, que la memoria es una parte integral importante de la inteligencia. O no mide, por ejemplo, el conocimiento verbal, o no mide las capacidades ejecutivas. Entonces, debo de entender esto, de que hay, de lo que yo quiero estudiar, del objeto, hay atributos, hay algo específico que yo necesito evaluar. Paso 3,
Una vez que yo entiendo lo que quiero evaluar, el atributo del objeto que quiero evaluar, selecciono el instrumento, porque hay muchos instrumentos para poder llevar a cabo esa evaluación. Por ejemplo, yo le voy a estar hablando muchísimo de inteligencia y le voy a hablar también de otro aspecto, de otro atributo que es la personalidad, porque esos son los dos temas que ustedes van a ver con mayor frecuencia en las clases de medición. Por ejemplo, solo para mencionarles unas 5 o 6 pruebas para poder medir la inteligencia, que ustedes van a ver. Por ejemplo, van a ver WIPSI, van a ver WISE, van a ver WISC, van a ver factor G, van a ver PMA, van a ver DAT5, van a ver el test de MOST en trabajo 2, o sea, una cantidad increíble. Pero van a encontrar más adelante que no todas, o sea, todas miden inteligencia en una u otra manera, pero no todos miden los mismos atributos. O, por ejemplo, personalidad. Ustedes van a ver, por ejemplo, MMPI en medición 3. Van a ver en psicodiagnóstico 1 y 2 los dibujos de la figura humana en versión Kopitz y Macover. Van a ver el 16PF, van a ver el test de Milon, van a ver el test del DAT, perdón, el BFQ en trabajo 2. ¿Y todos miden personalidad? Sí, pero por ejemplo el MMPI mide más la psicopatología a la personalidad, porque trata de detectar si existe algún trastorno o no. El test de Milon va a tratar de medir otros tipos de trastornos. O, por ejemplo, el test del BFQ, que son los 5 grandes, la teoría de los 5 grandes, va a hablar de 5 aspectos de la personalidad relacionados o aplicados al ambiente laboral. Entonces, hay una infinidad de instrumentos que nosotros podemos encontrar, pero que todo va a depender del objetivo que nosotros perseguimos en la medición. Y finalmente, una vez que ya hemos elegido el instrumento que queremos, vamos a aplicar una regla de asignación numérica, por la cual se va a otorgar una cifra a la propiedad de la unidad experimental, objeto o sujeto que se mide. En pocas palabras, vamos a aplicar la prueba, vamos a calificarla y luego le vamos a otorgar un valor numérico. Eso quiere decir el valor numérico como los que acabamos de observar. Porque de 0 a 5 este autor considera que es normal. Porque de 6 a 9 considera que es leve y de 10 en adelante considera que es una depresión establecida. ¿Estamos bien? Licenciado, volviendo del 0 al 5, entonces Sí. ya eso es en base a experiencia, ya en ese atributo. Uh-huh. Y no solamente, Ok. no solamente basados en experiencia, sino que vamos a ver más adelante que hay procesos estadísticos que se aplican para poder entenderlo. No lo vamos a realizar realmente nosotros, pero por lo menos que ustedes lo conozcan, sí es importante. ¿Dudas? Licenciado, ese valor numérico no lo da la prueba en sí. No sé si Uh-huh. me Sí, explico un poquito. ¿Es eso? sí. Ok, sí, eso es todo. Súper. Ok. Son las 2:08. Nos tomamos 5 minutitos y regresamos a las 2:13. Recuerden no salirse de la clase. Está bien, Lick. Ok, Lick. Gracias, Lick.
Ok, seguimos. Sí, Lick. Ok. Una vez que nosotros hemos establecido que para poder asignar ese valor numérico que hablábamos, necesitamos contar con ciertas reglas. Y a eso nos referimos con la estandarización. Porque todos aquellos procedimientos que aseguren, ¿verdad?, que para poder asignar estos números pueda pasar por un proceso riguroso y sobre todo que todos cumplan con los mismos objetivos. Por ejemplo, volviendo al ejemplo que les ponía sobre la pregunta que les hice a mis estudiantes en psicología general. Si usted me ponía psicología, yo necesito asegurarme que lo revisé de manera correcta. Quiere decir que si de repente yo me equivoco y pongo malo psicología, pero realmente la respuesta era correcta, ya no estoy siendo estandarizado con el proceso de revisión. Por ende, la estandarización es a todos y todas cumplen un proceso de normas. Y estas normas se van a poder observar tanto durante la aplicación, calificación e interpretación. Porque al final, lo que nosotros queremos buscar con la estandarización es que los usuarios de un instrumento determinado obtengan resultados similares. A ver, no quiero que malinterpreten esto. Resultados similares me refiero a que si Orlando le aplica a, voy a poner un ejemplo. Si Orlando le aplica a Angie y Ariel le aplica a Angie, Angie va a obtener resultados similares. ¿Sí? O sea, independientemente de quién aplique la prueba. Porque si lo que nosotros queremos evaluar, que es este atributo, necesitamos entonces que la persona tenga resultados similares o parecidos a pesar de que hay distintos usuarios a través del proceso. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, College Board. ¿Han escuchado antes ese nombre? Sí, es de lo de las pruebas de la PA, ¿no? Exactamente. College Board tiene, ¿verdad?, es una institución que se dedica a la aplicación de pruebas de admisión, pero no solamente en Honduras. Se aplican en la mayor parte de Centroamérica, Puerto Rico, entre otros lugares. Eso quiere decir de que College Board ha generado un proceso de estandarización, o sea, que todos tienen las mismas normas, independientemente de que ellos apliquen la prueba o la aplique a alguien más. En el caso nuestro, la UNA, que por medio de los distintos empleados, como docentes, puestos administrativos, todos deben de cumplir con una formación. Esa formación implica pasar por los procesos de capacitación para el manejo de estas pruebas. Nosotros no las calificamos, pero eso es porque ya de manera rutinaria, College Board no permite eso, simplemente permite que nosotros llevemos a cabo la aplicación. Pero la aplicación entonces pasamos por el proceso de capacitación para lograr entonces que todos apliquemos, por ejemplo, para las 5 partes que tiene la PA, el tiempo en específico que se debe de aplicar, las instrucciones que deben de seguir, enfocar a los individuos y asegurarse que ninguno se adelante o se atrase en hacer otras partes de la prueba más de las que están trabajando. A eso nos referimos con estandarización. ¿Clarísimos? Sí. Okay. 4 medidas entonces para saber que un instrumento es estandarizado. 1, sus reglas son claras. Sus reglas no necesitan de una gran capacitación del evaluado para poder llevarlas a cabo. 2, su aplicación es práctica. Eso quiere decir, es una aplicación
que no conlleva mayor dificultad. 3. No requiere de gran habilidad de los administradores para llevarla a cabo. Eso quiere decir, de que no requiere de mayor capacitación. Por ejemplo, en el caso nuestro para la PA, la capacitación puede durar entre 1 hora a 1 hora y media. Y eso es si es primera vez. Si usted ya lo ha aplicado en otras ocasiones, puede llevar media hora. Y finalmente, los resultados no dependen del administrador específico. O sea, da igual que lo aplique Orlando, que lo aplique Ariel, que lo aplique Vinela, que lo aplique Sandy, que lo aplique cualquier persona. De nuevo, eso sí, que debe de cumplir con los mismos estándares de aplicación, eso sí. O sea, no es que Orlando aplica una parte que Ariel no. Y Ariel aplica otra parte que Vinela no lo hizo. Eso sí, ya estamos hablando de otros aspectos. No estamos hablando de cumplir con un proceso de estandarización. ¿Ok? Ahora, llegamos al punto donde les decía que es el escalamiento. En el caso del escalamiento, es una teoría. Vamos a empezar hablando de que voy por pasos, porque vamos a hablar de los 3 pilares de la teoría del escalamiento, pero, perdón, necesito hablar primero qué es el escalamiento. El escalamiento es el desarrollo de reglas sistemáticas y unidades significativas de medida. Ay, perdón. Perdón. Repito, el escalamiento es el desarrollo de reglas sistemáticas y de unidades significativas de medida que nos permiten cuantificar las observaciones empíricas. Eso quiere decir, el escalamiento entonces es el desarrollo de reglas para poder entonces asignar ese puntaje. Se establece entonces una escala de medición cuando se define el conjunto de valores posibles que pueden asignarse. Por ejemplo, volviendo a la diapositiva del test de depresión, la escala de medición, que es de tipo intervalar, ven que, bueno, entre 6 y 9 es tal valor, entre 10 y 15 es tal valor. Eso quiere decir de que ese proceso de asignación va a determinar lo que nosotros estamos midiendo. Y hay algunas pruebas que de repente pueden tener, no sé si ustedes recuerdan esto en métodos 1 y métodos 2, cuando veían la construcción de instrumentos, que hay instrumentos que se pueden construir tanto de manera ítems que se pueden construir de manera positiva como negativa. Y eso también afecta el proceso de calificación. Ok. Esto quiere decir que el escalamiento va a ser ese proceso de calificar y poder entonces asignar una escala de medición una vez que nosotros hemos definido el conjunto de valores. Ya vimos que en el caso de la prueba de depresión que les mostré, esa prueba tiene los valores entre 0 y 15 puntos. Ese es el conjunto de valores. Pero ahora vamos a poder asignar valores que corresponden, ¿sí?, entre lo que nosotros estamos midiendo y el sistema numérico. Eso quiere decir, en el caso de esta prueba en específico, a mayor puntaje tiene, mayor probabilidad de que la depresión, el atributo, esté presente. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, Lick. Perfecto. Sí. El escalamiento, perfecto. El escalamiento entonces es el desarrollo de estas reglas sistemáticas y de unidades significativas de medida que permiten cuantificar las observaciones empíricas. Y la teoría del escalamiento tiene 3 grandes áreas, que es la representación, la unicidad y la significación. La representación, vamos por partes porque primero les explico qué significa cada una de ellas, representación, unidad, unicidad y significación. Y luego les explico
por qué a veces se hace esta crítica a esta teoría del escalamiento. El primero es la representación. Eso quiere decir que la representación es la medición debe encontrar un sistema relacional numérico con una estructura semejante al sistema relacional empírico que se pretende medir. Eso quiere decir, la medición en términos de representación debe de corresponder a lo que nosotros queremos medir. Si yo le digo, ¿cuántos años tiene? Y usted me dice, mi nombre es Orlando, no es correspondiente. No va acorde el sistema de medición con el elemento empírico, con el elemento numérico. No es lo que nosotros buscamos. Eso quiere decir de que para poder entender el sistema de representación debe de ir asociado tanto lo que nosotros estamos pidiendo como la solicitud, como la respuesta de esto. El sistema relacional numérico está conformado por las escalas de medición. Si ustedes recuerdan, nominal, ordinal, intervalar y de razón. En el caso de las escalas nominales, lo que nosotros queríamos evaluar era nada más la presencia o ausencia de una variable. Por ejemplo, si nosotros queremos determinar sexo, sexo es una variable nominal. Es hombre o mujer. Lo que queremos buscar nada más es ese aspecto. Ordinal es, aparte de la presencia o ausencia, va a medir los valores que pueden ordenarse. Por ejemplo, la edad, dependiendo si lo que buscamos es una edad mayor o menor, se puede organizar. 1 es menor que 2. 2 es menor que 3. 3 es mayor que 1. Entonces, esto habla de los elementos de ordenamiento. La siguiente son los elementos intervalares, que no solamente evalúa el orden que puede seguir, sino que da un conjunto de valores donde puede ingresar. Como por ejemplo, la prueba que ustedes observaron entre 6 y 9 es una depresión leve, entre 10 y 15 es una depresión establecida. Y finalmente, el de razón, que hace referencia a la presencia de un cero absoluto, como por ejemplo el caso de la temperatura, el caso de algunas pruebas psicológicas que nos puede brindar un cero absoluto. En el caso de las pruebas de inteligencia, casi ninguna es una prueba de razón. ¿Vamos bien? Sí, Alec. Sí, licenciado. Vamos al segundo punto, que es la unicidad. Cuando hablamos nosotros de unicidad, y la pregunta que me hacía, Frank, no recuerdo bien ahorita, que si nosotros, la pregunta era que, ¿por qué 5? ¿Por qué no 4 o 3? Entonces, el problema de la teoría de escalamiento, el segundo, el problema de la unicidad, se refiere a que hay números, existe un conjunto de números que son elegidos de manera arbitraria. Esos números van a ser asignados en la medición y pueden cambiarse por otros. Y cuando estos no se modifiquen, las relaciones numéricas que representan las relaciones empíricas. En pocas palabras y en buen español. Jefferson, gracias. En español, vean. Este ejemplo que yo les puse al lado, esta es una puntuación que trata de, son un tipo de medida intervalar, porque lo que busca es establecer el tipo de inteligencia, o sea, el atributo de inteligencia con respecto a los valores numéricos que nosotros tenemos. En el caso de valores que van entre 130 hacia arriba, se clasifica a una persona como una inteligencia muy superior, entre 120 y 129, una inteligencia superior, y así sucesivamente.
Entonces, la unicidad es eso, que en muchas ocasiones estos valores tienden a ser elegidos según la experiencia del evaluador o los distintos resultados de los conjuntos estadísticos. Como por ejemplo, ¿por qué esta escala se hizo entre 69 y 130? ¿Por qué no entre 0 y 100? O pregunta, ¿por qué nosotros evaluamos entre 0 y 100 aquí en la universidad? Porque hay otras universidades que evalúan entre 1 y 5. Hay otros que evalúan entre 1 y 10. Hay otros que, que asignan un valor alfabético, no numérico. Y a eso responde la pregunta de Jeffrey. Realmente, acorde a la experiencia, acorde a distintos procesos estadísticos, la unidad de medida la va a establecer quien haga, el autor como tal de cada instrumento. ¿Estamos bien? Sí. Muy Sí. bien. Y el último punto de la teoría del escalamiento, que era la significación. Y aquí vamos a hablar de validez. Recordemos que esto ustedes lo vieron en psicología general de manera muy rápida y lo vamos a ver aquí en medición 1. Vamos a ver validez de contenido, vamos a ver validez empírico, entre otras cosas. Pero el problema de significación es qué tiene que ver con la validez. Recordemos que validez es que realmente evalúa lo que pretende evaluar. Y confiabilidad es que a través del tiempo y a pesar de que distintos aplicadores hagan el procedimiento, se van a obtener resultados similares. Entonces, la validez tiene que ver con la conclusión empírica inferida a partir de la conclusión numérica. O sea, la propiedad a medir, esa es la primera pregunta, es si lo que yo quiero medir existe o no existe. Eso es el primer nivel, lo que hablábamos a nivel de las escalas de medición, que ese es el nominal. O sea, ¿existe o no existe? El segundo es, se presenta en mayor o menor cantidad del atributo. Eso quiere decir, a nivel de escala de medición ordinal. Y finalmente, la posibilidad de cuantificar diferencias que se presentan entre valores numéricos, o sea, a nivel intervalar. Y de nuevo, uno de los problemas que nosotros encontramos con esto es que va a depender, de nuevo, de una asignación aleatoria de la persona. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta este momento? Ok. Perdón. Avancemos entonces ahora a hablar un poco de las pruebas psicológicas. Leo por aquí, todo claro. Ok. Empecemos con algunos componentes de tipo conceptual. En primer lugar, la palabra test viene de la lengua inglesa, ¿sí? Y test, en el caso literalmente de la prueba, de la palabra inglesa, puede ser una prueba, un reactivo, ensayar, probar o comprobar. O sea, test, en el caso del inglés, puede significar tanto el hecho de evaluar como una prueba. ¿Ok? So, a nivel de raíz etimológica. Luego, debemos de entender que una prueba es un procedimiento estandarizado para tomar una muestra de conducta y describirla en categorías o puntuaciones. Eso ya lo sabemos. Y la idea de esto es que todos cuenten con normas estandarizadas. Esto nos va a permitir que, obviamente, podamos pronosticar conductas importantes. Evaluar y pronosticar. Entonces, ahora vamos a hablar directamente de las pruebas. Porque la prueba se refiere a una situación controlada. Y aquí es donde yo quiero ponerle énfasis. Por eso es que si ustedes observan, está subrayado. Porque lo que nosotros debemos de entender que para que una prueba psicológica se desarrolle,
tiene que cumplir, en primer lugar, con estar en un ambiente controlado. Debe de cumplir con que se cuenta el aplicador, él es el que está a cargo de la situación. En esa situación controlada se recogen muestras de conducta o muestras de los atributos de los sujetos que responden a ciertos estímulos o ítems. Estas respuestas son puntuadas o valoradas según algunos criterios y van a ofrecer información del lugar que ocupa el sujeto dentro de un grupo de referencia normativo. Eso quiere decir que se califica, se le asigna un puntaje y posteriormente se va a comparar ese puntaje con otras personas. Por ejemplo, ustedes han visto que ¿quién es madre o padre por acá? Tengo un bebé de unos 3, 4 años. Cloris, ¿cuántos años tiene? Él tiene 2 años 7 meses. Perfecto. Cuando usted va al médico con él, al pediatra, generalmente, ¿qué le dice el médico? Bueno, justamente hace poco lo tuve interno, la semana pasada. Ya está bien. Sí, aquí está. Ahí vamos. Qué bueno. Pero imaginemos que no es una enfermedad, sino que es un chequeo rutinario. ¿Qué hace el médico? En el chequeo de rutina lo pesan y los miden y luego eso lo comparan en los percentiles que le llaman. A ver si va de acuerdo a su edad. O sea que lo que están tratando de evaluar es si su bebé está cumpliendo con los estándares de un grupo de referencia normativa. Eso quiere decir con lo que la mayoría cumple. Si nos vamos a nivel estadístico, donde se aloja la mayor cantidad de individuos o de casos en la curva normal. ¿Sí se entiende? Sí, si está muy bajo, digamos, es cuando están desnutridos. Peso, altura, entre otras cosas. Como les digo, este proceso de evaluación, en el caso suyo, fue una evaluación médica. Pero aquí nosotros hacemos lo mismo en una evaluación psicológica. Vamos a aplicar una prueba, un test de depresión, y a partir del proceso de escalonamiento y de grupos de referencia, vamos a poder comparar ese puntaje del individuo con el de los demás. Jeffrey. Quería agregar algo ahí, licenciado. Sí, adelante. Bueno, yo acompañé a mi hermana. Ella tiene un bebé de 2 años. Le hicieron ese proceso de evaluación que dice la compañera y el doctor nos mostró eso que dice usted mediante una curva donde él tenía todo la variación de los niños que él, según su experiencia, había evaluado. Pues lo curioso es que le comentó a mi hermana, de acuerdo a la evaluación que hizo, que el niño de ella era diferente, tenía la contextura de un niño americano, gringo, no latinoamericano, conforme a centroamericano, perdón, conforme a la curva que usted dice. Exactamente, gracias. Eso quiere decir que lo que se enfrentó entonces es que el grupo normativo con el que se estaba comparando no era el apropiado. Y eso es algo que ustedes van a encontrar más adelante. Incluso eso es uno de los grandes problemas de la psicometría en Honduras, porque nosotros no contamos con grupos normativos de referencia apropiados para nuestra población, sino que generalmente nos tenemos que comparar con individuos, con baremos, ese es el nombre que recibe, con baremos
de España, de Chile, de México, de Estados Unidos, porque lastimosamente no contamos con esos procesos de calificación, interpretación y baremación. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, la prueba psicológica es dentro de un ambiente controlado, asignamos los procesos de cuantificación, calificación y vamos a comparar posteriormente este valor con el resultado de otros individuos en un grupo normativo de referencia. ¿Cuáles son las características que debe de cumplir una prueba psicológica? En primer lugar, debe de ser una medida objetiva. ¿Y a qué nos referimos con objetiva? Que tiene lo que hablábamos anteriormente. Tiene un sujeto, tiene un objeto, tiene un instrumento que goza de confiabilidad y validez. Quiere decir, la medida objetiva no se basa en determinar que su personalidad es X o Y si elige un tipo de algo. ¿Okay? Eso es lo primero. Lo segundo es que muestra de conductas. Eso quiere decir, tiene y lo que quiere evaluar son los atributos que pretende evaluar. En tercer lugar, tiene una técnica sistemática. O sea, independientemente a quien sea que se lo aplique y quien sea que lo aplique, debe de cumplir con esos elementos de rigurosidad. Y hay, al final, normas de comparación, predicción o inferencia, lo cual me va a permitir a mí entonces poder explorar y poder tomar decisiones. Ahora, el testing, porque si ustedes recuerdan la presentación de pruebas psicológicas, la abrí con la palabra test. El testing es el procedimiento como tal. El testing es, por ejemplo, el proceso mecánico, tipificado, cuantitativo y objetivo. Por ejemplo, volviendo a la PA. La PA, entonces, el proceso en el cual a ustedes los colocan en líneas, les asignan un edificio, lo llevan, les dan un tiempo determinado, le permite a ustedes cumplir con las instrucciones, etcétera. Ese es el testing. Pero la evaluación, o sea, es más amplia. Este es un proceso que comprende el testing, o sea, que tiene el testing, pero desde mucho antes. Desde qué quiero evaluar, cómo lo quiero evaluar, el planteamiento del problema, la utilización de las técnicas de medida o de las pruebas y también el proceso posterior, en el caso de poder compararlo con las pruebas, compararlo con otros individuos en niveles similares. Pero no se limita solo a eso, sino que también puede echar mano de otras pruebas, como por ejemplo, de otras pruebas y de otras herramientas, como la entrevista, las observaciones, los registros psicofisiológicos. Por ejemplo, el testing es, ¿alguno de ustedes en alguna empresa les han aplicado el polígrafo alguna vez? Todo el mundo asocia el polígrafo con un detector de mentiras. Y hasta cierto punto tienes. ¿A alguien se lo han aplicado o no? No, Lili. Ok. Puede pasar, por ejemplo, que en una entrevista laboral le apliquen unas pruebas de tipo para evaluar ciertas habilidades. Ese es el testing. Pero la evaluación puede llevar a cabo también la entrevista. Una entrevista, por ejemplo, con una persona, con un grupo. Puede también la persona aplicar el polígrafo, que son medidas y registros psicofisiológicos. Puede llevar a cabo, por ejemplo, en el caso cuando a mí me tocó, me entrevistaron para dar clases en la universidad, me pidieron que diera una clase muestra. O sea, cómo yo enseñaría si yo tuviera el puesto. Entonces, la evaluación psicológica es mucho más amplia. La evaluación psicológica lleva un componente mucho más profundo.
y el testing es el procedimiento como tal específico, mecanizado, tipificado y objetivo. ¿Ok? Esto es en términos de conceptos. Recuerden que ahorita estamos viendo muchos conceptos para que todos lo manejen. El siguiente concepto importante que van a ver ustedes es el de psicodiagnóstico. Esta palabra fue utilizada por Rorschach en su test de manchas de tinta en 1921. Etimológicamente, la palabra psicodiagnóstico viene de dos raíces. Diagnosticar, que viene del griego dia, gignosco, que es, a su vez procede del latín de nocere, significa conocer, tener conocimiento, entender, conocer a profundidad. Y psique, mente, ya saben, ¿verdad? Que esa es la otra raíz etimológica. El diccionario de la Real Academia Española lo entiende el proceso psicodiagnóstico como el carácter médico del término y lo define como el arte o acto de conocer la naturaleza de una enfermedad mediante la observación de síntomas y signos. Por ende, el psicodiagnóstico es no solamente aplicar pruebas, sino el proceso de evaluar, verificar y al final poder emitir a partir de nuestra propia experiencia los procesos diagnósticos. Y finalmente, ya acá estamos por terminar. Bien, la evaluación psicológica, si lo buscamos desde su raíz etimológica en inglés, viene de la palabra assessment, y aparece por primera vez en 1948 en el libro llamado Assessment of Men, que es como la evaluación del hombre. En esta obra se utiliza el término de evaluación en vez de psicodiagnóstico, porque deja de lado la detección de lados patológicos. En pocas palabras, la evaluación y el psicodiagnóstico deja de lado entonces que el psicodiagnóstico busca como tal lo dice su nombre, el diagnóstico, generalmente de trastornos mentales o de condiciones difíciles de afrontar. La evaluación psicológica, por otra parte, se enfatiza en aspectos positivos y el desarrollo del potencial humano. ¿Se entiende? Sí, licenciado. Ya. Ok. La evaluación en psicología consiste en diagnosticar, ya vamos a ver, algunos aspectos. No hablamos de trastornos, no hablamos de psicopatología, sino que vamos a detectar un estado, un conocimiento, un atributo del individuo. Eso es el significado, si lo vemos desde un significado estrecho, como un significado muy puntual. Pero en el caso del significado amplio de una evaluación psicológica, va a consistir en identificar, rotular, seleccionar, plantear objetivos, intervenir, pronosticar, evaluar si los objetivos planteados se alcanzaron. Eso quiere decir que en el sentido amplio de la palabra de evaluación psicológica hace referencia a un aspecto, a un proceso que va desde la elección de pruebas, aplicación, calificación, interpretación, elaboración de un plan de tratamiento y un posterior proceso de evaluación. ¿Y para qué se lleva esto entonces? Para un proceso de toma de decisión. Dentro de este proceso de evaluación psicológica podemos encontrarnos lo que se denominan como estrategias selectivas y estrategias modificativas. En el caso de las estrategias selectivas, se busca la optimización mediante la selección adecuada de personas o de condiciones. Esto es uno de los ejemplos más clásicos en la evaluación de personal. Y por otra parte, las estrategias modificativas buscan mejorar las conductas de las personas y de las condiciones.
¿Cuáles son entonces las fases de la evaluación psicológica? En primer lugar, si ustedes ven, cada vez se va volviendo más amplio, más amplio, más amplio lo que está viendo. En primer lugar, nosotros queremos identificar los atributos que se miden de acuerdo a los objetivos de la evaluación. Por poner un ejemplo, llega a su consultorio un paciente que le pide que por problemas en su escuela lleva a su niño porque las maestras le han reportado que no presta atención, que se salta, que nunca se para de estar distraído, constantemente molesta a sus compañeros, etcétera, etcétera. Y lo llevan a usted por ese objetivo de evaluación. Entonces viene usted y dice, ok, necesito entonces medir muchos atributos en este niño. Necesito medir, en primer lugar, por ejemplo, los atributos médicos, porque quizás yo no los voy a medir. No quizás, no los voy a medir, pero necesito saber si, por ejemplo, es posible que el niño se distraiga porque no presta atención, porque no ve bien, porque necesita lentes y está sentado en la última fila. O puede ser que no escucha bien y probablemente el niño, cuando le están hablando, no presta atención, no hace caso, porque no escucha. También necesito saber si eso está bien, si los otros atributos están bien. Atención, concentración, capacidad lectora, inteligencia, elementos emocionales, por ejemplo, porque a nivel, generalmente cuando se muestra a un niño con problemas de conducta, generalmente tiene un problema emocional de raíz. Entonces, yo identifico todos los atributos acorde al objetivo de evaluación. Y una vez que yo identifico lo que quiero medir, selecciono las técnicas que yo quiero utilizar. Eso quiere decir, las técnicas son los instrumentos que voy a utilizar. El objetivo es el análisis de la conducta para poder llegar a su descripción. Eso quiere decir, poder explicarle a la persona lo que está pasando con su niño. La nosología, o sea, poder categorizar, poder colocar a una persona dentro de una categoría, ayudar a la comprensión y explicación y finalmente la predicción. Y en muchos casos lo que nosotros queremos es cambiar la conducta del individuo, porque de nada le sirve al padre de familia que le lleve a su niño al consultorio y solo le explique por qué se porta mal y no le ayude a portarse mejor. Creo que me quedan como dos diapositivas más y con eso terminamos. En el caso de la evaluación psicológica, para poder utilizar estas pruebas de manera acertada, debemos conocer los fundamentos psicométricos. Eso quiere decir los fundamentos psicométricos en los procesos de aplicación, cómo vamos a utilizar estas pruebas en la evaluación, y cómo vamos a poder entonces interpretar también adecuadamente estos resultados. Y finalmente entonces, para que un procedimiento se considere como evaluación psicológica, debe de contar con un evaluado y un evaluador, que ya lo hemos visto, un marco teórico que permita la ubicación de las hipótesis. Eso quiere decir un marco teórico que explique el por qué se comporta la persona de la manera que se comporta. Tercer lugar, una técnica o un procedimiento de medida y la interpretación de los valores obtenidos, o sea, la aplicación de la prueba, la corrección y la interpretación, y finalmente la disposición de sistemas categoriales. Eso quiere decir, ¿qué significa eso, ese puntaje? ¿Qué significa ese valor numérico con respecto a otros individuos? ¿Y qué puedo hacer para mejorar? Y con eso terminamos. ¿Dudas, preguntas, consultas? Sé que fue como un poquito, un montón de información por digerir, pero la idea es esto. Es muy teórico, como les digo. Es de repasarlo, es de leerlo, pero lo que yo quiero sobre todo es que estemos todos en la misma
sintonía. ¿Ok? En la misma sintonía, que manejamos los mismos conceptos, que entiendan algunas diferencias sutiles, los objetivos importantes que nosotros queremos alcanzar para finalmente lograr el proceso de una aplicación de prueba. ¿Ok? Yo les había pedido que nos quedáramos un poquito más después de la hora, pero creo que no habrá necesidad porque ya terminamos y además que ya los veo así como en tiempo extra y por ahí sé que algunos van a otra clase. Así que por ahí nos quedamos hoy. El martes seguimos. Recuerden que el sábado entregan tarea y el martes continuamos. Una pregunta, Alex. Adelante. En base a la relación de Sí, los porque casos examen éticos, están a la vez. Ok, ah, gracias. Buen día. Adelante, Jimmy. mi pregunta es con respecto a la tarea de los casos de ética. La vamos a hacer en base a un cuestionario porque estuve leyendo y no encuentro como la manera como empezar a trabajar en eso. Ok. Sí, se me había escapado y por ahí Carla también me escribió un correo electrónico haciéndome la misma pregunta. No es necesario que hagan nada porque eso lo vamos a desarrollar en clase. Entonces la instrucción yo se la voy a dar en clase. ¿Y cómo se va a evaluar? Se va a evaluar a partir de que usted se conecte. O sea, asegúrese que el próximo jueves, usted esté conectado. Si tiene, por ahí hay varios que me han estado escribiendo que han tenido problemas de conexión. Entiendo por completo porque ahorita el tema con la cantidad de lluvias que hay hace medio complicado el proceso. Pero Una parte de su clase se trabó varias veces. O sea, no se entendió. sí, y la verdad es que la cantidad de lluvia que ha estado viniendo realmente que ha estado cayendo es sumamente grande. Entonces, entiendo este tema y entiendo que también pueden tener algunas situaciones por ahí de conectividad, pero traten de asegurarse lo más que puedan para eso. ¿Okay? Si no hay más dudas, nos vemos el martes para continuar. El martes empezamos a ver un tema que se llama fundamentos psicométricos. Y en el caso de los fundamentos psicométricos, vamos a ver algunos aspectos relacionados con algunas teorías, cómo, por ejemplo, cómo se llega a la confiabilidad, cuáles son los coeficientes de confiabilidad, validez, los tipos de validez que hay. Entonces, también va a ser un poco teórica, pero necesito que ustedes traigan avanzado esa parte del capítulo 4. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, gracias entonces, pórtense bien y nos vemos el martes. Feliz fin de semana. Gracias, Lick, igual. Gracias, Lick. Buen día. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Buen día. Gracias.